nombre es Carla Godoy y yo les voy a hablar sobre la entrevista como técnica de recolección de datos. La entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Se define como una conversación en un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la información del diálogo coloquial. La entrevista es muy ventajosa, principalmente en los estudios descriptivos y en las fases de exploración, así como para diseñar los instrumentos de recolección de datos. La entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se desea emplear, se caracteriza por los siguientes elementos. Obtener información con el tema determinado. Se busca que la información sea lo más precisa posible. El entrevistador debe tener una actitud activa a la hora de realizar la entrevista, entre otros. Dentro de una entrevista se pueden diferenciar dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y el tema a tratar, haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierra la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador. Tipos de entrevistas. Tenemos las entrevistas semi-estructuradas o enfocadas. Las preguntas se fijan de antemano con un determinado orden y contienen un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica para todos los sujetos del estudio. Su desventaja es la falta de flexibilidad. Las semiestructuradas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, ya que parten de preguntas planeadas, que pueden adaptarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades. Las no estructuradas son más informales, más flexibles y se planean de tal manera que pueden adaptarse a los entrevistados y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original. Su desventaja es que pueden presentar lagunas de la información necesaria en la investigación. Hola, mi nombre es María Inés Torrealba y en esta oportunidad voy a hablar sobre las entrevistas según el ámbito de investigación. Dependiendo del contexto específico de interés, se pueden nombrar varios ámbitos de la entrevista, como lo son las entrevistas laborales, que se refieren al ámbito industrial o empresarial. Se utiliza como primer instrumento para la selección de personal. Estas entrevistas laborales pueden ser estructuradas, es decir, cuando se realizan una serie de preguntas que deben ser respondidas, o no estructuradas, cuando se trata de un diálogo que va a surgir entre el entrevistador y el entrevistado de una forma fluida y natural. Estas entrevistas se pueden realizar de forma individual o grupal. Las entrevistas periodísticas se utilizan como medio testimonial para dar credibilidad a cierto reportaje o análisis. Estas se pueden realizar de forma programada o pueden surgir de imprevisto. Existen distintos tipos de entrevistas periodísticas, como lo son las entrevistas de opinión, informativas e interpretativas. Las entrevistas clínicas es aquella que se da entre un profesional de la salud y un paciente, con el objetivo de determinar la noción de los problemas o patologías que presenta el paciente. Las entrevistas psicológicas es el tipo de entrevista en el ámbito de la psicología, que sirve para determinar la necesidad y la ruta de trabajo en un proceso terapéutico que se inicia. Génesis Eras y les voy a hablar sobre las características de la entrevista como medio de recolección de datos. La primera característica es que la entrevista tiene un objetivo definido. La entrevista periodística pretende abordar un tema en específico. La segunda característica es que requiere de una investigación previa. El entrevistador debe someter a ciertos estudios el tema a abordar en la entrevista para así poder hacer las preguntas pertinentes. Se compone de preguntas y respuestas. Las preguntas las hace el periodista y las respuestas el entrevistado, para así llegar de una vez a la meta planteada, que es aclarar las dudas sobre el tema en cuestión. Se produce por un medio. El periodista tiene como deber escoger el medio adecuado para que se pueda llevar a cabo la entrevista, ya se consiga en la comodidad del entrevistado y de él. Y por último, la característica más relevante de la entrevista es el registro. El periodista debe llevar un registro de la entrevista en ya sea una libreta, una agenda, un artículo digital, una grabadora de voz, entre otras
cosas. Soy Freymar Tovar y les vengo a hablar sobre el instrumento en la entrevista. Existe un sinónimo de instrumento en el ámbito de la investigación que nos permiten recargar datos, algunos datos específicos, ya sea de la investigación cualitativa o cuantitativa. Otros son más universales y pueden ser adaptados a cualquiera de las dos modalidades de la investigación. Es un instrumento que nos ayuda a conocer y dar mejor forma a los participantes de la investigación. La entrevista es una que nos permite recargar gran cantidad de información. Por ejemplo, se puede realizar una entrevista estructurada de los datos y obtener una información con un contraste y realizar una entrevista semiestructurada de 5 informaciones complementarias. Para recuperar una entrevista como medio de redacción de información es muy útil porque nos ayuda a conocer y dar mejor información a los participantes. La entrevista permite recargar gran cantidad de información en un mismo lapso de tiempo, corto al mismo tiempo a una perspectiva de los participantes a la investigación. Además, puede fluir y positivamente a la redacción entre el participante y el investigador. Para los participantes, entre las elecciones y la información más detallada que al instante los compartidos, se puede seguir obteniendo más contacto con los entrevistados. Luego de ser aplicado este instrumento, la relación entre la mayoría es un diálogo para conseguir y ser mejor a la mayor entrega de información entre las dos partes. O sea, debemos seguir teniendo contacto con las personas que hacemos la entrevista, ya que ellos nos permiten tener más información, ya somos más conocidos y ellos si quieren tener un diálogo con nosotros que somos los investigadores, ya que ellos son los entrevistados. Mi nombre es Mariana Huer y les venimos a hablar sobre las recomendaciones para realizar una entrevista. La primera de ellas es muy importante, unos minutos antes de iniciar la entrevista, que se le aclare al entrevistado cuál es el tema que se va a hablar. Como segunda recomendación, también es muy importante que se le diga al entrevistado la importancia que tiene su cooperación para esta auditoría. Durante la entrevista es muy importante que el entrevistado va a dar su respuesta como sea su personalidad. Es muy importante que el entrevistado sepa y tenga conciencia de la importancia de ella. Y no se debe apurar al entrevistado, se debe dar un tiempo prudente para que el entrevistado así pueda pensar su respuesta, pueda dar su comentario y su opinión al respecto. Para finalizar una entrevista siempre es muy importante que el entrevistado se le permita sus comentarios de cómo fue la entrevista, de cómo se sintió y darle las gracias por el tiempo y su opinión. Hola, les habla Mariana Torrealba y en esta oportunidad me encuentro con Eduardo Gamboa, quien gentilmente aceptó esta entrevista referente a su experiencia como profesional en ingeniería electrónica. Ingeniero, procederé a realizarle unas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las actividades que desarrolla como ingeniero electrónico? Bueno, gracias primero que nada por la invitación. Y nuestras actividades en el ámbito de la ingeniería electrónica va referente en el área residencial, comercial e industrial, todo lo que tenga una tarjeta electrónica. Básicamente, la mayor parte de los equipos dentro de la industria. Ok. La segunda pregunta es, ¿qué tan indispensable es su carrera en el ámbito laboral? Bueno, esa pregunta es bastante interesante, ya que la electrónica está en todos los equipos, maquinaria, todo donde hay producción de cualquier rubro. Las máquinas tienen una ingeniería electrónica, desde la más básica hasta la más avanzada. Si nosotros en este momento eliminaríamos la ingeniería electrónica, estaríamos retrocediendo 40, 30 años atrás, donde casi todo era manual. Ok. La tercera pregunta es, entre los retos
que se enfrenta en su área laboral, ¿cuál es la que más le ha impactado profesionalmente? Bueno, hay una anécdota importante en mi carrera donde me impactó cuando se tuvo que reparar una máquina, lo que nosotros le llamamos en caliente, que es cuando una máquina está en producción, en planta, está produciendo y tiene una avería. Entonces nos llaman al departamento de electrónica y hay que repararla instantáneamente, con electricidad, con la producción dañándose. Hay una presión ahí más o menos donde el ingeniero como tal debe actuar y reparar dicha avería rápidamente. Okay. Es algo como que surge inesperado. Sí, si no se para la producción de la planta y pérdida. Okay. Y la última pregunta sería, ¿qué mensaje le daría a las personas que deseen estudiar ingeniería electrónica? Bueno, el mensaje que le doy a todos los jóvenes en especial, pero también se tiende el mensaje a cualquier persona que tenga este sueño, esta meta, que no se rinda. Hay que lograrlo hasta el final, intentarlo y con el pasar de los años se ven los resultados. Realmente sí se ven, y más en nuestro país, donde necesitamos profesionales, gente capacitada. Y bueno, el mensaje es ese: si tienes este sueño, si estás estudiando esta carrera, no te rindas, síguelo y continúalo y finalízalo hasta el final. Ok, bueno, agradecida por su colaboración y bueno, muchas gracias. Gracias a ti.